Parte de la reflexión pasada con la cual estuvimos meditando consistía en eso, ¿no? En tener presente y nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. El que usted y yo estemos en este lugar reunidos tuvo un alto costo, tal vez no para nosotros, pero sí para el reino de los cielos. Tanto es así que lo más valioso de ese reino, que no es un reino natural, se tuvo que entregar para que usted y yo hoy estemos aquí. Y aunque la gracia para nosotros es un regalo, nunca debemos de olvidarnos que sí tuvo un alto costo. Y por lo tanto usted y yo tenemos que ser agradecidos. Así que queremos darle la más cordial bienvenidas a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Javier, ¿cómo están? Bendiciones, gusto verte, ¿no? A cada uno de ustedes. Y vamos a orar para empezar este momento. Padre, anhelamos que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones. Padre, anhelamos que tu presencia, Señor Dios, esté en medio de nosotros en todo momento. Porque, Señor, donde tu presencia está, cosas sobrenaturales comienzan a operar, Señor Dios. Milagros y prodigios se desatan, Señor Dios. Fortalezas, Señor, son derribadas. Y, Señor, tú comienzas a restaurar, a sanar y a dar, Señor, el regalo de ese nuevo comienzo. Padre, yo te pido que hagas algo sobrenatural, cual sea la necesidad de cada uno de aquellos que están en esta hora, Señor Dios. Pero la luz de tu palabra, Señor Dios, que es viva, esa palabra que tiene poder para cortar, dice el Señor, coyunturas, Señor, y darnos esa transformación del hombre interior hacia el hombre exterior, Señor Dios. Te pedimos, Señor, que esa palabra cumpla el propósito por el cual está siendo enviada en esta hora. Oro, Señor Dios, para que dé ese fruto del 30, del 60 y el 100 por uno en la vida de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén. Muy bien, estábamos hablando acerca de la necesidad que hay en el reino de los cielos, pero que se tiene que aplicar aquí en la tierra. Y parte de esa necesidad es que el Señor ha dicho, la mies es mucha, ¿y los obreros qué? Pocos obreros, ¿no? Aunque muchos son llamados, pocos son los escogidos. Aunque muchos podemos ser aquí, no todos tenemos el don de ir y evangelizar. No todos tenemos el don de ir y poder amarnos y hacer que las personas salen. No todos tenemos el don de venir y estar aquí y enseñar y ser maestros de la palabra. No todos podemos ser pastores, porque eso lo designa el Señor. Pero sí dice el Señor que todos nosotros debemos cumplir con la gran comisión que se nos ha entregado, de ir y hacer discípulos. Diga conmigo, ir y hacer discípulos. Y a la persona que tienes a tu lado, dile, esa es tu tarea. Porque eso es lo que el Señor nos ha entregado como una tarea de responsabilidad a cada uno de nosotros. No como una obligación, sino como un acto de amor. Porque así como usted recibe todos los días de parte de Dios la salud, la provisión, un techo, alimento, familia, y aún en medio de un estado donde hay violencia, aún en medio de un estado donde hay crisis, donde hay corrupción, nosotros tenemos la paz de Dios al saber que el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Amén. Y entonces, ¿cómo no ser agradecido con el Señor? La forma de ser agradecido con el Señor es hacer su palabra. Porque a la luz de lo que Dios nos está enseñando ahora, yo creo que aquellos que están haciendo su tiempo con Dios, el juicio de Dios vino y la ira de Dios se desató por causa de ¿qué? De que los hijos de Dios fueron desobedientes. ¿A qué? A su palabra. Pero hoy Dios nos llama a nosotros a la iglesia a reflexionar. ¿Para qué? Para corregir y poder hacer las cosas de la mejor manera como Dios quiere. Y estuvimos hablando acerca de condiciones, ¿no? ¿Qué nos pide el Señor? Dice primeramente que lo imitemos a Él. Y como Él renunció a su gloria, renunció a su adoración y se humanizó, nosotros también tenemos que renunciar muchas veces a nuestra zona de confort, ¿no? Tal vez a mi hobby, mi pasatiempo, lo que a mí me gusta, a lo mejor a estar mirando películas, a lo mejor estar haciendo pues compras, qué sé yo, cada uno tiene un hobby distinto. Dice que yo tengo que aprender a renunciar a ciertas cosas
para poder darle pues ese espacio para hacer mi responsabilidad, que es de predicar el Evangelio. Ahora, el problema no son la gente, porque según lo que dice la palabra, la mies es, ¿qué cosa? Así que hay mucha gente que está esperando que alguien le hable del Señor. Así que el problema no es la gente, el problema muchas veces somos nosotros, que no nos estamos despojando todavía. Después, ¿qué más nos dijo el Señor? No solamente dice que tenemos que aprender de Él y despojarnos, sino que dice que luego que hay que despojarnos de los ídolos. Y habíamos dicho que un ídolo es todo aquel que se pone delante de nosotros, ¿no?, en nuestra vida como una prioridad y desplaza la voluntad de Dios y hace que nosotros lo sirvamos a Él. Por ejemplo, el trabajo. Mucha gente dice, no, pastor, es que el día domingo tengo que trabajar porque si no, no voy a tener lo suficiente, ¿no? Y voy a trabajar para tener más diezmo. Eso es mentira. Y lo peor de todo, que quieren engañar a Dios. Hermanos, tenemos 6 días para trabajar y hacer todo lo que nosotros queramos. Pero el 7º día es para el Señor. ¡Ay, que mi papá, mi mamá! Tienes 6 días para visitarlos y honrarlos. Y si no, organízate de tal manera que después del servicio vas y cumples con esa tarea. Porque si nos desplaza a Dios, es un ídolo en nuestra vida. Y por eso el Señor dice, debemos de desechar nuestros ídolos de nuestro corazón. Luego también habló acerca de desechar esas viejas manías que están dentro de nosotros, esas viejas costumbres, ¿no? Ira, amargura, maledicencia. Cosas que el mundo puso en nosotros, que no nos corresponden, pero que está en nosotros y que el Señor sabe que está en usted, y por lo cual dice que así como Dios lo sabe, tú lo sabes, dice, tú tienes que renunciar y abandonar esas circunstancias de tu vida para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Porque al final, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos lleguemos conforme es a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero pastor, cuesta. ¿Quién te ha dicho que va a ser fácil? Ser cristiano no es para cobardes, hermanos. Porque ser cristiano significa sacrificio, significa renuncia, significa muchas veces abandonar lo que uno quiere por hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Y es por eso que estamos aquí. Ahora, ni siquiera eso es don de nosotros, para decir. Porque todo lo que la palabra de Dios nos dice, que ¿quién es el que pone el querer y el hacer en nosotros? Dios, pues. O sea, simplemente usted está aquí para tomar una decisión. ¿Hago lo que Dios dice o no hago lo que Dios dice? Pero yo veo que usted está aquí. Así que usted está haciendo lo que Dios dice que tiene que hacer, ¿no? Y yo bendigo su vida por su obediencia, y el Señor en los cielos también lo bendecirá a usted. Y hablamos acerca del libro de Efesios, capítulo 5, versos 1 y 2, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y entonces, al desarrollar este tema de ser imitadores, y habíamos dicho que un imitador es aquel que se aprende las características a quien va a representar y copia las actitudes, los gestos, para hacerlo lo más semejante, lo más parecido. Como a Dios nadie lo ha visto, podríamos decir cómo imitamos a Dios. Pero a Jesús, que bajó del cielo, que conoció al Padre, nos mostró a través de sus acciones, y por lo tanto podemos imitar a Jesús, ser imitadores de Jesús. Y una de las características que usted y yo tenemos que aprender, y debemos de siempre tenerlo presente, es que dice que Jesús era un hijo amado. Así que dile a la persona: tú eres un hijo, una hija amada. Y esto no es un chiste, para que usted lo tome como así algo jovial, sino esto es una verdad. Dios te ama. Así como amó a Jesús en esa misma magnitud, te ama a ti, me ama a mí, nos ama a cada uno de nosotros. Y el tema es que usted tiene que creerse esta verdad de que usted es un hijo, una hija amada. Y entonces, cuando usted puede vivir en el amor de Dios, usted va a poder caminar, dice, de acuerdo como Jesús caminó acá en el mundo. Ahora, hablamos también acerca
de 4 puntos importantes que teníamos que poner en práctica. Primero, teníamos que ser diligentes. ¿Quién es un diligente? Una persona que escucha y rápidamente, prontamente, prestamente, ligeramente, comienza a poner en obra lo que escuchó. Ah, no, es que eso es para mañana. Mañana voy a cambiar. Es como cuando aquellos que quieren hacer dieta, ¿no? ¿Cuántos quieren hacer dieta? Y cuando llega el momento dicen, mejor mañana. Entonces no eres diligente. Si no dice la palabra, dura es necio, necia. ¿Por qué? ¿Quién es un necio? ¿Quién es una necia? Dice, es un ignorante que no sabe lo que podía o debía de saber. No significa que no tiene la cualidad de aprender, sino que dice que es un ignorante que no quiere hacer su parte por aprender y poner por obra lo que Dios está diciendo. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que no seamos insensatos, porque hay una diferencia entre ser un necio y un insensato. Un insensato es una persona que rechaza la sabiduría de Dios y actúa de una manera imprudente y desconsiderada. 2 palabras muy duras, necio, ¿ya? Y luego dice, pues insensato. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, lo que busca en la vida de todo hombre, de toda mujer, es que usted viva bien. Y yo lo llevo a Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3, que dice pues, que el Señor te ha escogido a ti para que a través de ti tú seas bendecido por Dios y tú seas causa de bendición para tu familia y las demás familias en la tierra. Esta es la voluntad del Señor. Esta es la sabiduría del Señor. Y el Señor te da las estrategias para que tú prosperes. El Señor te da la estrategia para que tú tengas riquezas. El tema está que muchas veces no queremos usar las estrategias de Dios. ¿Por qué? Porque estamos actuando insensatamente. Teniendo las herramientas, no las ponemos en práctica. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Como Dios no nos quiere ver en esa cualidad de necios o insensatos, nos hace un llamado a toda la iglesia de ser personas entendidas. ¿Y quién es una persona entendida? Es una persona que tiene la capacidad de comprender profundamente las enseñanzas de Dios y aplicarlas a su vida. Quiere decir que usted, si es una persona entendida, escucha lo que Dios está diciendo, porque no es palabra del pastor, no es palabra de tu líder. Usted no ha venido a escucharme a mí, usted ha venido a escuchar la palabra de Dios. Y por lo tanto es Dios hablándole a su vida. El tema es que usted está mirando lo natural a un hombre que está hablando, pero no está entendiendo que es ese hombre que está hablando lo que Dios dice en su palabra. Y por lo tanto, muchas veces desestimamos al hombre, y al desestimar al hombre desestimamos la palabra de Dios. Pero un entendido entiende que es el vocero de Dios quien trae su palabra para tu vida, para que usted pueda aplicarla dentro de usted y usted pueda vivir bien. Porque ¿cuántos conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Y entonces, ¿por qué no hacemos eso? Nos quejamos de problemas, dificultades conyugales, problemas de padres con hijos, problemas en el trabajo, problemas con la iglesia, problemas con todo el mundo. Cuando la voluntad de Dios nos dice que es todo lo contrario. Y antes de traer un juicio, hay que preguntarnos sobre nosotros mismos si estamos viviendo como necios, como insensatos, o estamos siendo diligentes, o estamos siendo personas entendidas en aplicar prontamente lo que Dios dice en su palabra. Y hablaba también acerca de 5 formas en que un cristiano entendido de la palabra, un cristiano diligente tiene que caminar. Y eso lo enseñamos la semana pasada. Un cristiano tiene que caminar en la gracia de Dios. ¿Qué significa? Señor, hoy día estoy vivo. No merezco estar vivo. Porque yo sé que mucha gente no se ha levantado del día de hoy. Pero tú me das el regalo de la vida. ¿Y cómo no voy a ser agradecido contigo, Señor? Me levanté, Señor, y pude ver a mi esposa, pude ver a mis hijos. Pude llamar a mis padres, pude saber que están bien.
¿Cómo no voy a ser agradecido contigo, Señor? Si vengo a un lugar, Señor, que tú has construido especialmente con nosotros, tal vez no sea nuestro, pero tu palabra dice que cuando tu presencia llega, santifica este lugar y tengo la oportunidad de estar delante de tu presencia. ¿Cómo no voy a ser agradecido? El primer caminar de todo cristiano es saber que no nos merecemos nada, pero recibimos mucho de parte de Dios. Porque el Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida y con mi vida. Tenemos que reconocer en nuestro corazón que como en nuestro caminar tenemos que vivir en esa gracia de Dios. Dice la palabra que con cuerdas de amor el Señor nos ha traído a este lugar. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos recibir su palabra. El segundo caminar de todo cristiano es que antes vivíamos en el mundo, en un mundo de mentiras, de engaño. Pero ahora dice que hemos conocido la verdad, y la verdad, ¿qué cosa dice? ¿Nos ha hecho qué? Libres. Y hemos conocido a la verdad, donde no hay alteración, donde no hay cambio. Hemos conocido a Jesús. Y lo hemos aceptado en nuestro corazón y la verdad mora dentro de nosotros. Y entonces tu vida tiene que ser regida por la verdad. La verdad se traduce en realidad. No es lo que yo digo, sino es lo que verdaderamente hay en mi corazón. Si Jesús está en mi corazón, entonces tengo que vivir como Jesús vivía. Porque Él dijo, yo soy la verdad, y nadie pudo refutarle cosa alguna. Porque Él era conciso en lo que decía. De la misma manera usted y yo caminamos en la verdad. ¿Qué significa realidad? Significa que tengo que traer lo que está en el cielo, dice, aquí en la tierra. Porque Dios no quiere escasez, Dios no quiere pobreza, Dios no quiere enfermedad en la vida de todo cristiano. Pero una cosa dice, desde la creación, dice, el cielo es estremecido porque los violentos, ¿qué hacen? Arrebatan lo que está en el cielo y lo traen a la tierra. Dios no quiere una fe pasiva. Ay, sí, qué bonito. Ay, la iglesia. Ay, qué lindo todos aquí. No. El Señor nos llama a estar en acción. El Señor nos llama a traer. Señor, tu palabra ha dicho que nosotros vamos a prosperar. Tu palabra dice, Señor, que no me resigne esta enfermedad, sino que tu palabra dice que en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio y por tus llagas ya ha sido, ¿qué? Sanado. Yo tengo que tener la fe suficiente para saber que lo que Dios ha dicho es una realidad. Porque ¿qué cosa es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que tú no ves ahora, pero que sabes que va a ser una realidad en tu vida. Y usted como cristiano y como cristiana tiene que caminar en esa verdad. Señor, yo no necesito ver porque si no me guiaría por mis ojos. Yo necesito creer. En la mañana le decía, usted no necesita fe para decir que usted ama a Dios. Usted necesita fe para hacer la voluntad de Dios. Porque nos va a costar. El tercer caminar que vimos es el andar en amor. Dios es amor, Jesús nos amó, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Amar. Y lo pone así de un plano muy fácil, ¿no? Y muy sencillo. Todo aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a alguien que no ha visto si no tiene la capacidad de amar a alguien que está viendo todos los días? Y es por eso que Jesús pone ese amor en nosotros. Porque no es un amor natural. Porque el amor natural es egoísta. El amor natural busca lo suyo. Pero el amor divino, el amor que necesitamos de Dios, el que usted necesita clamarle, Señor, pon ese amor en mi corazón para poder amar de la manera como tú amas cada día en tu oración. Es aquel que nos da la capacidad para no mirar los defectos, no mirar los errores, sino de mirar a aquella persona que necesita ese amor que Dios quiere entregarle a su vida. Porque ¿sabe qué, hermanos? La verdad dice que ni tú ni yo somos mejores que ellos. No tenemos mérito alguno para pretender que somos mejores que ellos. Porque dice que el Señor nos amó cuando estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados. Y hoy
Somos cristianos porque Dios tuvo ese amor por nosotros. El cuarto caminar es que debemos caminar como hijos de luz. Antes eras tiniebla, dice, pero ahora somos luz. Y aprendimos de que no es que yo soy alguien que brilla por sus méritos propios, sino que somos como la luna. Tenemos la capacidad de poder reflejar la luz. ¿De quién? Jesús. Jesús es la luz. Y por eso dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y permite que la luz de Cristo te ilumine. Y cuando tú dejas que Cristo te ilumine, tú puedes brillar. No por ti, sino porque Cristo está brillando y resplandeciendo a través de ti. Y habíamos dicho que hay veces una luz, por muy tenue que sea, tiene el poder de hacer que las tinieblas retrocedan. Un haz de luz en un ambiente muy oscuro es más que suficiente para que alguien encuentre el camino. Por eso es que usted tiene que resplandecer. Por eso es que usted tiene que caminar en esa luz. Y el quinto punto era andar en el Espíritu del Señor. No podemos ser guiados por nuestra propia naturaleza. No podemos ser guiados por nuestros propios conocimientos simplemente o nuestras emociones, sino que dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo me dejo guiar por el Espíritu Santo? Cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo. Cuando yo busco al Espíritu Santo. Cuando verdaderamente llego al punto de percibir lo que el Espíritu Santo me está diciendo. No vayas por ese camino. No tomes atajos. Esto no es conforme a la voluntad de Dios. Y si caíste, arrepiéntete en el momento. Si somos guiados por el Espíritu, entonces somos de Dios. Y en medio de todo ese tiempo llegamos a este punto. Miren lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy y espero que usted pueda entenderlo. Colosenses capítulo 3, verso 12. Iglesia, escuchen lo que Dios tiene para usted. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, cuando habla acerca de vestidos, pues como escogidos, lo que en realidad la palabra de Dios nos está diciendo, que usted y yo tenemos que vivir como personas que hemos sido predestinados por parte de Dios para ser diferentes en medio de este mundo. Hermanos, es muy fácil seguir la corriente que el mundo ofrece, pero es bien difícil cuando te toca a ti bogar contra la corriente. Tuvimos la oportunidad de hacer canotaje con nuestras hijas. Y cuando la corriente te lleva, qué fácil es, ¿no? Te dejas llevar por la corriente. Pero cuando tienes que evitar las piedras, cuando tienes que evitar las caídas, ¿no? Y tienes que remar en contra de la corriente, los brazos te pesan, lo difícil que es para que no se voltee la canoa y todo lo demás, ¿no? Pero cuando se logra y termina ese recorrido, hay una satisfacción. Bueno, así es lo que el Señor te está diciendo. No podemos seguir siendo como éramos antes. Porque tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida totalmente distinta. Una vida, dice, como escogidos de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad. Nos invita a reflexionar sobre el propósito y la forma que todo cristiano debe de tener de cómo debe vivir. Y comienza por algo que dice, como escogidos de Dios, santos y amados. El saber que usted y yo somos amados de Dios y el privilegio que Dios nos ha dado de llamarnos hijos de Dios. Mucha gente dice, no, todos somos hermanos en el mundo. Eso es mentira. No todos somos hermanos. Solo aquellos que han decidido apartarse del mundo y consagrarse a Dios son hermanos. El resto es un consuelo que el mundo quiere tomar para que sigan viviendo de la manera como ellos quieren. Pero la palabra de Dios dice que es un privilegio que usted haya sido predestinado y que usted se sienta verdaderamente amado por Dios. Pero usted tiene que tener la identidad del cielo. ¿Qué significa identidad, hermano? Para que usted lo pueda entender. Dice, es la cualidad de idéntico. Es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás.
Usted y yo somos, ¿qué cosa? Cristianos. Esa es nuestra identidad. Como colectividad, como grupo de personas que nos congregamos porque nos llamamos, ¿qué cosa? Cristianos. Porque creemos en Cristo. Pero la pregunta que yo quiero dejarte el día de hoy y que el Señor me puso en mi corazón es que Jesús tenía el pleno conocimiento, tenía la convicción y tenía la seguridad de ser hijo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes esa misma convicción? ¿Tú tienes esa misma seguridad? Les pregunto, ¿cuántos en este lugar creemos en Jesús? Levante su mano los que creen en Jesús. Baje su mano. ¿Cuántos han recibido la salvación de Jesús? Levante sus manos. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la voluntad de Dios? Muy bien. Entonces, si decimos que somos salvos, si decimos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos en la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué nos cuesta obedecer lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué obedecemos parcialmente y no totalmente? Porque desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, todo es la palabra de Dios. Y toda es su voluntad. Y si yo creo en Dios, yo tengo que vivir en la totalidad de lo que Dios dice en su palabra. Porque si no me estoy engañando yo mismo. Génesis capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree. Si usted y yo somos semejantes a Dios por nuestro diseño creacional, y porque esta es su voluntad, y no la voluntad del hombre, sino que dice que Dios nos creó porque nos amaba. Y el Señor no te hizo inferior a Él, sino dice que te hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Me está entendiendo? El privilegio que Dios nos ha dado, nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. ¿Y para qué nos hizo Dios, hermanos? La siguiente palabra que usted encuentra dice: y señoree. En otras palabras dice: y para que usted tenga autoridad, tenga poder y tenga usted dominio sobre la creación. Para que usted cuide lo que Dios ha hecho. El poder no es para que yo me satisfaga a mí mismo, no es para que yo simplemente lo use en mí, sino es para que yo pueda distribuir el cuidado, la protección, la provisión en el beneficio de todos aquellos a quien Dios también ama. De la misma manera que Dios te ama a ti. El vivir como escogidos de Dios comienza primeramente porque usted reconozca su identidad. Usted no es del mundo, aunque esté en el mundo. Por lo tanto, si yo cuando sé que yo no soy del mundo y que no dependo del mundo y ni dependo de las circunstancias que puedan estar operando en el mundo, entonces yo voy a decir verdaderamente que sí soy hijo de Dios, que soy escogido del Señor. ¿Y qué significa ser escogido? Significa que Dios te ha llamado con un propósito específico. Y ese propósito específico es de ser santo. No para que vivas bien, no para que tengas todas las cosas que tú quieres tener. La prioridad del propósito de tu llamado, del amor de Dios, es que tú seas como Él es. Y Él es santo, santo, santo. Pero en ti te pido solamente que seas santo. Porque ese es tu llamado. Y santo significa ser apartado, consagrado para Dios, no para el mundo. Separado para el Señor.
¿Para qué más dice? Significa también que Dios te ha llamado con un propósito específico, ser santo. Y santidad significa, hermanos, representar dignamente a Dios. ¿Estás representando dignamente a Dios en tu casa? ¿Estás representando a Dios dignamente frente a tus hijos? ¿Estás representando a Dios dignamente en tu trabajo, frente a tus jefes, o tú siendo jefe frente a tus trabajadores? ¿Estamos representando bien a Dios? Porque si no lo estamos haciendo, hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas. Gracias, amor. ¿Y qué es las sendas antiguas? Dice, son los caminos de bien que Dios ha preparado para nosotros. Su palabra. Vayamos a la fuente que es su palabra. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No tengo nada de qué gloriarme. Si estoy aquí es porque Dios quiere que esté aquí. Porque esa es su voluntad. Y estamos aquí para honrar la voluntad de Dios. Pablo nos recomienda en restaurar nuestra identidad. ¿Y cómo yo restauro mi identidad? Imitando, dice. Y muchos me pueden decir, pero imitar a Jesús, qué difícil. Y es verdad, es muy difícil imitar a Jesús. Por eso que Pablo se presenta como un referente y nos dice a nosotros, bueno, imítenme a mí. Porque yo me esfuerzo por imitar a Cristo. Y eso es para que no tengamos ninguna excusa, usted y yo, de decir, ¿sabes qué? Seguir a Jesús es imposible. Hermanos, seguir a Jesús no es una utopía. Es una realidad. Es algo que se puede conseguir si es que usted y yo tomamos la decisión correcta. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Identidad. Porque no solo es cuestión de imitarlo, sino es cuestión de llegar al propósito de Dios. A la semejanza, a la altura, a la medida del varón o la mujer perfecta en Cristo Jesús. Eso es identidad. Pastor, me falta mucho. Está bien que te falta mucho. El tema es que te mantengas en el camino. Porque ¿quién va a acabar la obra? ¿Tú o Dios? La buena obra que empecé en ti, ¿quién la va a terminar? Dios. El tema es que ustedes se mantengan en el camino. No significa que no te vas a equivocar. Dios no escoge gente perfecta. Dios ha escogido gente común y corriente como usted y como yo, para que a través de la vida de obediencia, su palabra, sea la que nos vaya perfeccionando a nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto, iglesia? Efesios 4:13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ah, qué interesante es esto. A fin de perfeccionarnos a nosotros, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no nos ha dado un estándar más bajo, por si acaso. Dios nos ha puesto una meta. Y usted y yo estamos corriendo esa carrera para llegar a esa meta. Y esa meta es estar, dice, a la altura. Primeramente dice la unidad de la fe, de creer en Jesús. Luego del conocimiento de Jesucristo, su Hijo amado. Y dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De un conocimiento pleno en Jesús. Eso implica el crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. La palabra de Dios dice que muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, líderes, predicadores, referentes, todavía no han crecido lo suficiente y todavía necesitan leche espiritual. Y no se le puede dar alimento sólido. Pero el propósito de Dios es hacernos crecer. Recuerden, tenemos una medida. ¿Se imaginan
Si en esta iglesia muchos de nosotros pudiéramos vivir centrados en que somos amados por Dios, que tenemos un propósito y que honramos la voluntad de Dios a través de nuestra vida de obediencia, de aquí a un año, ¿cómo sería esta iglesia? Si la gente podría mirar a Jesús en ti. La gente no me quiere escuchar a mí, pero la gente sí quiere escuchar a Jesús. Y tú y yo somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Pero necesitamos manifestar esta característica como hombres de Dios. Significa que todo hombre de Dios, hermanos, debe alcanzar su madurez. Pero todos, como iglesia, debemos llegar a una misma unidad. ¿Qué significa? Que usted tiene que tener el mismo pensamiento. ¿Qué significa? Que usted tiene que querer lo mismo que Dios quiere. Muchos de nosotros todavía no queremos lo que Dios quiere. Y tengo que ser sincero al decirlo, porque eso es lo que el Señor me dijo. Todavía estamos buscando nuestros deleites, todavía estamos buscando nuestros sueños, todavía estamos buscando nuestros anhelos, pero la voluntad de Dios muchas veces todavía la estamos relegando. Y hermanos, en el tiempo de Dios ya no queda mucho tiempo. Las profecías están indicando que el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Y no debemos desperdiciar el tiempo. Solamente vamos a poder crecer cuando lleguemos a esa misma unidad, cuando usted quiera lo que Dios quiere. Si yo le digo, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Usted qué me va a decir? Amén, ¿sí o no? Si usted quiere la prosperidad de Dios, ¿cuántos van a decir? Amén, ¿sí o no? Amén. Pero si Dios te dice que ganes almas para Cristo, ¿cuántos verdaderamente me van a decir amén? Porque no podemos tomar lo que yo quiero de la palabra de Dios y dejar el resto. O tomo todo lo que Dios dice o no tomo nada. Porque eso es lo que hacía Israel. Tomó al Dios de la bendición, tomó al Dios que lo cuidaba, tomó al Dios que le proveía y luego menospreció el resto de lo que Dios decía en su palabra. Y por lo cual vino el juicio de Dios y la destrucción de Dios sobre el pueblo de Israel por su desobediencia. Dios espera que cada uno de nosotros crezcamos, hermanos. Así que le a la persona que tienes al lado, crece y madura. El crecimiento espiritual y la edificación del cuerpo de Cristo hasta su perfección en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora nuestra identidad se ve. ¿Sabe? Muchos pensamos que podemos decir, yo soy cristiano. Pero sabes muy bien que tú puedes decir ser cristiano y tus actos reflejar que no eres cristiano. Entonces, ¿qué significa? Que tu identidad no es cristiana. Porque tu identidad se ve. Hermanos, nuestra identidad se ve. Nuestra identidad se refleja. Nuestra identidad se proyecta. El mundo necesita más de Cristo, no de nosotros. Por eso que no se trata de proyectar mi imagen, sino de representarnos dignamente a Él. ¿Y qué significa tener la identidad de Cristo? Significa que tu carácter ha sido transformado. Porque tus emociones tal vez no se ven, pero tu carácter sí se manifiesta y se hace visible. Por eso que en el libro de Colosenses, Dios nos llama a vivir con cierto tipo de virtudes como hijos de Dios. La primera, no solamente dice que tengas misericordia, sino dice que tengas una misericordia entrañable. ¿Qué significa eso? Aprender a tener compasión real por los demás. Actuar con compasión, perdón y amor hacia los demás, reflejando la misericordia de Dios hacia la humanidad. Eso significa tener misericordia entrañable. Se hizo un estudio que cerca a 270,000 personas mueren al día. ¿O se irán al cielo
o se van al infierno. ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? Lucas 6:36 dice, Jesús dice así: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Tú estás aquí por la misericordia de Dios. Y Dios espera que más personas vengan a este lugar por su misericordia. Porque no se trata del ministerio de la iglesia nuestra, la misión cristiana de nuestra casa, o de los pastores Ángel, ¿no? Y Benito Zamora. Se trata de la voluntad de Dios, que más personas puedan ser, ¿qué cosa? Alcanzadas por la misericordia de Dios. ¿Qué más nos dice Colosenses? Que usted y yo debemos ser, dice, benignos. ¿Qué es la benignidad, hermanos? La benignidad es aprender a hacer el bien de una manera intencional. No es simplemente que usted aprenda a hacer lo bueno, no, sino que usted aprenda a ser intencional al hacer lo bueno. Por eso que nosotros hacemos todas las cosas con doble propósito. Cuando hacemos la actividad de niños, invitamos a personas que vengan aquí. ¿Para qué? ¿Para que pasen un buen momento? No. Sino que se le da el obsequio, se le da el regalo a los niños, pero las personas adultas van a escuchar a Dios y su palabra. Tenemos que ser intencionales con la siembra, para que ellos puedan recibir el mensaje de Cristo. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El tercer punto que nos dice Colosenses: ser humildes, vivir en humildad. ¿Y quién es una persona humilde, hermanos? Es aquel que aprende a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Y cuando uno sabe que lo que tiene no es de uno, sino que es de Dios, y nosotros somos administradores, cuando Dios lo requiere, lo entregamos. Y lo damos, ¿por qué? Porque es de Él y para Él. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y mire el beneficio, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el mundo se hacen las cosas buscando siempre un beneficio personal. En el reino de los cielos se hacen las cosas para buscar la gloria para Dios. Y cuando hacemos eso, se aplica en nosotros lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será añadido. Hermanos, porque Dios sabe verdaderamente lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas para que hayas esa paz y puedas tener ese descanso que Dios quiere que tú tengas. El cuarto punto que dice Colosenses: que usted y yo debemos vivir en paciencia. Esta palabrita que a mucha gente no le gusta, porque todos queremos las cosas ya, y si es posible para ayer. Paciencia significa aprender a saber esperar sin perder la fe en Dios. Mire qué importante es aprender a saber esperar en Dios. ¿Y cómo yo puedo desarrollar esa paciencia? Cuando yo sé que Dios siempre está en control, en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Qué más dice significa vivir en paciencia, hermano? Dice Santiago 1:4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos exhorta a nosotros los creyentes a perseverar en las pruebas y adversidades con paciencia. Hermano, Jesús nunca le dijo que cuando usted venga a los pies de Él, usted nunca va a tener problemas. Mucha gente vende esto erróneamente a las personas cuando vienen a la iglesia. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero inmediatamente, para que tú y yo tengamos paciencia, nos dice: mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más, hermano? Las circunstancias, las pruebas y las adversidades
deben producir en nosotros el carácter de Jesús. ¿Saben que Jesús no tenía un carácter débil? Muchos piensan que la humildad de Jesús o la mansedumbre de Jesús era una señal de debilidad. Al contrario, dice, la humildad es la manifestación de un carácter, dice, fuerte, de un carácter que ha sido perfeccionado en su vida espiritual con la finalidad de ser luz y resplandecer para los demás. Isaías 61, ya para ir terminando. La palabra de Dios dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero no dice que estés sentado. ¿Qué dice? Levántate, o sea, que significa acción. Levántate, levántate, levántense, iglesia, levántense. Mis amados, yo quiero decirle algo que es bien importante. Hace 10 años, el Señor puso un llamado en mi corazón, en el corazón de mi esposa, en el corazón de mi familia. Y ese llamado tenía que ver con renunciar a lo que Dios nos había entregado en aquel entonces. Un buen trabajo, buenas cosas para servirle a Él. Y junto con esa renuncia el Señor trajo su fidelidad sobre nosotros. Y el Señor nos dio una visión. Y con esa visión es que justamente nace esta congregación, la Misión Cristiana en nuestra casa. Pero quiero que sepa que no es mi visión, es la visión de Dios. Y si hoy usted está en este lugar, es para que usted sume esa visión. Tenemos un Dios que no desperdicia, tenemos un Dios que no desparrama, tenemos un Dios que es de productividad y multiplicación. Y el Señor quiere que para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra, todos tenemos que llegar a la unidad de fe en esa misma visión. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que quiero preguntarle, y quiero que usted sea sincero con usted mismo. ¿Quiénes están dispuestos a seguir con la visión de Dios? Amén. Y antes de que usted dé un paso adelante, porque yo dije, es bien fácil decir amén con las palabras, ¿no? No se necesita fe para eso. Quiero preguntarles a ustedes, si usted se compromete a trabajar por la visión de Dios, significa que usted se compromete con todo su corazón y con su vida. Amén. Y eso significa renunciar. Eso significa, Señor, tomo tu palabra en su totalidad. Reconozco que hay áreas en mi vida que tienen que cambiar. Hasta aquí viví de una manera, con un entendimiento tal vez muy ligero, pero hoy, Señor, que tú has abierto tu corazón y que has traído tu palabra. Hoy, Señor, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Hoy, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos, porque el tiempo de la gracia se acaba y el día de la persecución de la iglesia comienza. Estamos aquí, Señor, para renovar nuestro pacto contigo, Señor. Rostros inclinados, cabezas, ojos cerrados. Si usted quiere renovar su pacto con el Señor, yo le voy a invitar que usted pase adelante. Es usted y el Señor. Es usted y el Señor.